Hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Amílcar Rojas, pertenezco a la comunidad Emanuel. Y en esta oportunidad vamos a compartir la bendita palabra del Señor. Es importante que entendamos que después de la tempestad viene la calma. Después de la noche viene el día. Eso tenemos que entenderlo. La palabra del Señor hoy vamos a estudiar acá en la Escritura. ¿Por qué razón a veces rugen tormentas, pasamos dificultades y naufragamos en la fe? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, en primer lugar, todos pasamos tormentas, todos pasamos dificultad. El Salmo 34:20 dice: muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Eso es palabra de Dios. Dice, son muchas las tribulaciones. El Señor un día nos dijo, en el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros tenemos que tener el ánimo levantado. ¿Por qué? A veces nos decaemos, porque nos falta fe, porque nos falta crecer en la fe. Dios permite tormentas, permite problemas, permite dificultades. Bueno, bien, ya lo dice la carta a Santiago, capítulo 1, del 12 en adelante. Dice, hermanos míos, cuando se vean rodeados con toda clase de dificultades, alégrense, porque la puesta a prueba de la fe produce paciencia, y la paciencia todo lo alcanza. Hermanos, cuando Dios permite tempestades, cuando Dios permite problemas, es con un propósito. El propósito de Dios es que nosotros crezcamos en la fe, crezcamos en la esperanza, crezcamos en amor de Dios. Vamos a ver acá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, una historia que terminó en naufragio, se hundieron, pero fue porque cometieron unos errores. Decía Goethe, un filósofo alemán, decía: el que no tenga memoria histórica está condenado a cometer los mismos errores del pasado. Es bien importante que leamos la historia sagrada. Es bien importante que no solo la leamos solo para aprender, sino también para crecer, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Yo les voy a invitar a que nos vayamos a Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 27 dice en el versículo del 13 en adelante, Pablo con una tripulación iban para Roma, porque a Pablo lo habían agarrado preso, y él pidió que compareciera ante César, porque él era un ciudadano romano. Entonces, él pidió que lo llevaran a Roma, lo embarcaron, pero también él tenía ciertos privilegios allí. Él era escuchado porque era un hombre muy inteligente, era un hombre muy preparado. Entonces, Pablo, que era un buen conocedor de la Biblia, un buen conocedor de los signos de los tiempos, Pablo observó y dijo: señores, creo que no conviene que salgamos todavía, porque amenaza mal tiempo. Pero dice que el piloto y el capitán daban más crédito a otras personas que a las palabras de Pablo. Pablo les advirtió: viene y parece que va a ser peligroso, viene una tormenta. Yo les aconsejo que no nos embarquemos. Sin embargo, ellos decidieron embarcarse e ir. Pero dice que en el capítulo 27, dice, versículo 13, comenzó entonces, dice, a soplar un ligero viento del sur, y pensaron que lograrían su propósito. Levaron anclas y costearon la isla de Creta, pero poco después la isla fue barrida por un viento huracanado que se llama Euraquilón. El barco fue arrastrado y no se logró hacer frente al viento, de manera que nos quedamos a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de una pequeña isla llamada Cauda, logramos con mucho esfuerzo recuperar el bote salvavidas. Una vez subidos a bordo,
Hubo que asegurar el casco, ciñéndolo por debajo con cables. Ante el peligro de encallar en las arenas de Sirte, soltaron el ancla flotante y nos dejamos arrastrar. El temporal era tan violento que al día siguiente tuvieron que arrojar al agua parte del cargamento. Al tercer día, los marineros arrojaron al mar con sus propias manos también el aparejo del barco. Como la tempestad seguía con la misma violencia, los días pasaban y no se veía ni sol ni las estrellas. Estábamos perdiendo ya toda esperanza. Aquí narra la historia de que fueron zarandeados por una tormenta fuerte. Y cuando estamos pasando momentos de dificultad, la verdad es que nos da mucho miedo. No sé quiénes de ustedes han estado pasando tormentas o quiénes ahora mismo están pasando tormentas. Yo les quiero decir una cosa, que en medio de la tormenta, cuando hay un siervo de Dios, cuando hay una persona que cree en Dios, ese barco tiene esperanza. Ese barco no se va a hundir, porque hay alguien que tiene fe. Y dice la Escritura, vamos a seguir viendo. Dice, como hacía días que no comíamos, Pablo se puso en medio y les dijo, amigos, ustedes tenían que haberme escuchado y no salir de Creta, pues nos habríamos ahorrado este peligro y esta pérdida. A veces, las palabras de advertencia del profeta, las palabras de advertencia de la palabra de Dios, la palabra de advertencia porque Dios nos advierte. Todo lo malo que viene, todos los peligros que vienen, Dios nos ha estado advirtiendo. Siempre, siempre. Dios te advierte. Y todo lo que está pasando, hermanos, a nivel mundial actualmente, el mundo está en peligro de su autodestrucción. El hombre se alejó de Dios. El hombre se embarcó en una embarcación muy peligrosa. Y han venido palabras de advertencia a través de los profetas, a través de los acontecimientos, lo que el Concilio Vaticano II habla de los signos de los tiempos. Debemos leer los signos de los tiempos. Lo que está ocurriendo, hermanos, son señales, son signos, advertencias de parte de los cielos. Y dice Pablo, dice acá, pero ahora dice, los invito a que recobren el ánimo. Sí, por las equivocaciones, por las decisiones malas que hemos tenido, van a venir consecuencias. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y estamos comiendo de nuestro propio cocido. Estamos comiendo de nuestra propia siembra. Claro, hay una amenaza de muerte en todos lados. Esta pandemia es una advertencia de parte de Dios que si el hombre no cambia el rumbo de su vida, que si nosotros no ordenamos nuestra vida, estamos a punto de perder el aparejo de la nave. La nave, hermanos, simboliza la casa, la familia, la iglesia. La nave, el barco, simboliza el lugar donde estamos seguros. Nuestras seguridades han sido zarandeadas. Han sido zarandeadas la economía, la política, la ciencia. El hombre estaba orgulloso de sí mismo. Y su orgullo se le había subido en la cabeza. Se había apartado del Señor. Y matemáticamente, categóricamente, el hombre cuando se aparta de Dios, le va mal. Si sacamos a Dios de la política, si sacamos a Dios de la economía, si sacamos a Dios de la cultura, si sacamos a Dios del cine, si sacamos a Dios de nuestra vida, el hombre cae y cae muy bajo. Pablo les advertía, Pablo es símbolo de la palabra de Dios, del profeta. Pablo les advertía, yo creo que viene un grande peligro. No jueguen con fuego. Y ellos dijeron, ¿qué sabrá Pablo? Hermanos, ¿cuántas veces te han advertido los jóvenes, mis hijos, acérquense a Dios? Cuando sea viejo. A las parejas, a los matrimonios, busquen ayuda, muchachos. No necesito de nadie.
y están destruyéndose, está hundiéndose el barco. Y hay una voz de advertencia. Dios nos advierte y les dijo, si hubieran ahorrado este daño, esta pérdida, no era necesario. Si escuchamos a tiempo, la clave está en escuchar. Dios está hablándonos. Escuchemos. Dice la Biblia que la fe viene del oír y del oír palabra de Dios. Y aquí Pablo les dice, es verdad, esta pérdida nos la hubiésemos ahorrado, pero ahora los invito ya a golpe dado, ya no hay quite. Ya estamos en la tormenta. El barco está siendo zarandeado. Pero ahora los invito a que recobren el ánimo. Es una palabra de esperanza, es una palabra de ánimo. Dice, sepan que se va a perder el barco, pero no habrá pérdidas de vidas. Anoche estuvo a mi lado un ángel del Señor, a quien yo pertenezco y a quien yo sirvo. Y me dijo, Pablo, no tengas miedo, comparecerás ante César, y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Ánimo pues, amigos míos, yo confío en Dios, y todo sucederá tal como me ha dicho. Acabaremos en alguna isla. Fíjense que la palabra en medio de la tormenta es guarden la calma, tranquilos, porque anoche yo estaba hablando con Dios y se me apareció un ángel que me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque se va a perder todo, pero las vidas no se van a perder. Se van a salvar los que vienen en tu barco. Hermanos, es bien importante que haya una persona que busque de Dios en tu casa. Tú eres el llamado a ser el hombre de fe, la mujer de fe, en medio del barco de tu familia, en el medio del barco de tu casa, en el medio del barco de tu empresa, en el medio del barco de tu colonia, de tu caserío, de tu pueblo. Que haya un solo hombre de fe, uno que lleve una palabra de esperanza. Fíjense que Pablo les dice, yo estoy seguro, yo confío en Dios. Él me habló, ese hombre hablaba con Dios. Este es tiempo de orar, de doblar rodillas, hermano. Nosotros estamos orando por nuestra nación, orando por nuestras familias, levantando clamor, nos estamos levantando temprano en la mañana. El Señor, desde el año pasado, a mí me viene levantando a las 2 de la mañana, a veces a las 3. Fíjense que yo de repente yo soy poco para desvelarme, para levantarme de madrugada. A mí me gusta orar, pero como a las 6, 7 de la mañana. De repente el Señor me empezó a levantar y a levantar. Y yo le digo, Señor, me fui a la sala. Señor, ¿y por qué me levantas? Y me dice Él, porque quiero hablar contigo. Y le digo, ¿y por qué no hablamos a las 10 de la mañana? Porque a las 10 de la mañana estás muy ocupado. Vas manejando. Pero si yo voy hablando contigo manejando, ahí está. Yo quiero que me dediques un tiempo para mí. Porque necesitamos hablar de muchas cosas importantes. Necesitamos prepararnos. Porque el tiempo se acabó. Ya no hay tiempo que perder. Y hermano, desde el año pasado yo me vengo levantando a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, buscando el rostro de Dios. Hoy es tiempo de oración, hoy es tiempo de doblar rodillas. Y hermanos, es bien importante que no vayamos a cometer los mismos errores que cometieron esta gente. Esta gente se hundió, perdió. Pero vamos a ver cuáles fueron los errores que cometieron. Yo les voy a pedir que me ayuden. Vamos a ir aquí en el capítulo 27, versículo 39. 27, 39. Vamos a ver 5 cosas que hicieron que se hundiera el barco. Capítulo 27, versículo 39 dice así. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero divisaron una bahía con su playa y acordaron hacer lo posible por anclar en ella el barco. Soltaron las anclas y las dejaron caer al mar mientras aflojaban las cuerdas de los timoneles. Palabra de Dios. Entonces dice
dice que, en primer lugar, dice que cometieron un error. Cortaron las anclas, versículo 40, capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Hermanos, la Biblia enseña que las anclas son un símbolo de la esperanza en Dios, la esperanza en sus promesas, la esperanza en su palabra, la esperanza en su poder, la esperanza en su gloria. La carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 18, miren lo que dice. Hebreos 6, 18 dice así: tenemos pues, dice, promesa y juramento, dos realidades irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos dan plena seguridad cuando buscamos refugio, aferrándonos a nuestra esperanza. Esta es nuestra ancla espiritual segura y firme. Palabra de Dios. Miren, hermanos, qué tremendo. Entonces, el ancla simboliza, atención, esperanza. Son símbolos, el ancla, de la esperanza en Dios, de la esperanza en sus promesas, de la esperanza en su palabra, en su poder y en su gloria. Estos cometieron un error, soltaron el ancla, dejaron el ancla en el mar. Eso dice, perdieron la esperanza. Es importante, hermanos, ¿qué es la esperanza? La esperanza es el sentir de que aquello que se desea, se anhela o se espera, va a tener un fin, como fin un resultado glorioso. Vamos a tener la victoria. Es verdad, es cierto, estamos siendo zarandeados, hay problemas, no somos ilusos, estamos viendo la dificultad, estamos viendo la tormenta. Dice un canto que a mí me gusta, dice: rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino. Somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Hermanos, nosotros, aunque rujan las tormentas, aunque parezca que se está hundiendo el barco, Dios nos ha dado una promesa. Hay en la Biblia promesas. Tienes que tener fe, tienes que tener esperanza. Vamos a llegar al otro lado. Fíjense que hay una historia en Marcos capítulo 4. Vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículos vamos a ver, aquí está, Marcos capítulo 4. Busquen en su Biblia, por favor. Marcos 4, versículo del 35 en adelante. Dice: al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Palabra de Dios. Entonces dice la palabra, ¿sí? Vamos al otro lado. Esa fue la palabra de Jesús. Muchachos, les dijo, la meta es ir al otro lado. Y yo les digo, vamos al otro lado. Y si usted agarra el capítulo 5, versículo 1, dice: llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Si Jesús dice algo, se cumple. Si el Señor dice, vamos a ir al otro lado, ¿qué es lo que va a pasar? Van a llegar al otro lado. Pero atención, miren lo que pasó. En el ínterin pasó una cosa, dice: al atardecer de aquel mismo día, voy a volver al capítulo 4, versículo 35, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca tal como estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto, dice, se levantó una gran tempestad y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua, estaba haciendo agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: maestro, ¿que no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó,
se encaró con el viento y dijo al mar: cállate y cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Palabra de Dios. Hermanos, dice la Biblia que Jesús les dijo, vamos a la otra orilla. Esa fue la palabra de Jesús. Los apóstoles se llenaron de miedo. ¿Sabe por qué? Porque vieron la tormenta, porque vieron el peligro, porque vieron la amenaza. Y si uno solo ve la amenaza y el peligro y no se fija en la palabra de Jesús, pierde la fe, pierde la esperanza. Jesús no perdió la fe. Jesús iba en el barco que estaba siendo zarandeado. ¿Cómo iba Jesús en el barco? Dice la Biblia. Dormido, tranquilo. Hermano, ¿quién duerme tranquilo en medio de una tempestad semejante? Solo aquel que tiene puesta su esperanza en el Señor. Solo aquel que sabe que Dios no falla. Que más grande que una tormenta es el poder de Dios. Hermano, más grande que la tormenta que estás pasando. Yo no sé qué problema, qué zarandeo estás teniendo. Problemas económicos. Ese se llama tu tormenta. ¿Cómo se llama tu tormenta? Problema de enfermedad. Un diagnóstico imposible. Un diagnóstico de cáncer. Un diagnóstico de una enfermedad incurable. Hermano, si el médico te dice, cuando vas con los análisis, y el médico te dice: mire, usted está como una aldea sin sacerdote. ¿Cómo así? Usted no tiene cura. Si le dice que su problema no tiene remedio, piense, para Dios no hay nada imposible. Dios tiene poder, hermano, de resucitar muertos. Dios tiene poder y debemos esperar, como dice la Biblia, del padre de la fe, Abraham, que esperó contra toda esperanza. No pierda la fe, no pierda la confianza en Dios, no pierda su esperanza. Esa ancla no la tire. Aférrese a la palabra de Jesús. Jesús dijo: vamos a ir a la otra orilla. Ah, pero vino la tormenta. Pero vamos a llegar. Pero se está hundiendo. Pero vamos a llegar. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha dado una promesa. Aférrese a la promesa del Señor. Eso se llama fe. La carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Es aferrarse a la esperanza. Eso es fe. Por eso se llaman 3 virtudes teologales. ¿Por qué se llaman virtudes teologales? Porque son de Dios, porque son regalo de lo alto. El que se acerca a Dios, el que se enchufa al poder de Dios, el que busca el rostro de Dios, el Señor le da 3 cosas: fe, esperanza y caridad. Pero se lo da en semilla, porque todo lo que tenemos de Dios nos lo da como un granito de mostaza, como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Pero una vez que se siembra en tierra y brota y crece, eso es grande, se vuelve un gran arbusto, se vuelve un gran árbol donde anidan las aves de los cielos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la fe tiene que crecer, que su fe tiene que crecer, que lo que está pasando, hermano, es para que suceda algo mejor. Vienen tiempos mejores, vienen tiempos de gloria. Porque la Biblia dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo digo, donde abundan problemas, sobreabundan milagros. Hermano, no pierda la esperanza, no pierda la confianza, que de este zarandeo del mundo va a salir algo bueno. Vienen tiempos de gloria, vienen tiempos mejores. Porque ahora la iglesia se está levantando en oración. Porque ¿sabe cuándo ora uno más? Cuando tiene problemas. Ahora todo el mundo está orando, hermano. El mundo está afligido, está buscando de Dios. Porque ahora o te agarras de Dios o te agarras del pelo. No hay alternativa. Tenemos que agarrarnos del Señor. Busca a Dios ahora que puede ser encontrado. Aprovecha esta oleada de gracia, de gloria de Dios. Yo lo estoy aprovechando. Y yo te invito a que tengas esperanza en el Señor. Vamos a llegar. El Señor nos va a sacar adelante. Y es bien importante, hermanos. Es bien importante que nosotros
aprendamos, primera cosa, aprendamos de esto que está pasando, no soltar las anclas. Segunda cosa que debemos aprender es Habacuc, capítulo 2, versículo 2 dice: entonces Yahvé me respondió, escribe la profecía, la visión, átalas en tablillas, para que pueda leerse de corrido. Esta palabra espera a su debido tiempo, pero se cumplirá al fin y no fallará. Si se demora en llegar, de todas maneras espérala, pues vendrá ciertamente y sin retraso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Habacuc 2:2 dice el Señor, anota la hora, que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. La palabra de Dios, hermanos, se va a cumplir. Y tú no tengas confianza en las circunstancias. No te muevas por vista, muévete por fe. Se va a cumplir, pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Se va a cumplir palmo a palmo. Lo que Dios ha dicho, se cumple. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni es hijo de hombre para echarse atrás. Su palabra se va a cumplir. Y si Dios te ha dado una promesa en su palabra, aférrate, eso es fe. Créelo. A ver, repite conmigo. Si Dios lo dice, repítelo. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hará. Nosotros estamos llamados a ser gente de esperanza. Segunda cosa, cuando te cortan el ancla, tú comienzas a hablar. Con tu boca hablas lo que no tienes que hablar. En el versículo 40 de Hechos de los Apóstoles 27, ¿sí? Versículo 40 dice así: aflojaron la cuerda de los timones, izaron al viento la vela delantera y se dejaron arrastrar hacia la orilla. Segundo error que cometieron esa gente, por eso se hundieron. Aprenda usted a no cometer el mismo error. Primer error que cometieron, soltaron el ancla, o sea, perdieron la esperanza. Segunda cosa, dice que ellos aflojaron, dice, las cuerdas de los timones. Aflojaron. ¿Qué simboliza los timones, hermano? O el timón. En Santiago capítulo 3, versículo 4, la carta de Santiago, a ver, agarre usted su Biblia. Santiago capítulo 3. Aquí está. Versículo 4 dice así. Santiago 3, 4. Dice, lo mismo ocurre con los barcos. Con un pequeño timón, el piloto los maneja como quiere. Por grandes que sean, aún bajo fuertes vientos. Así también dice la lengua. Es algo pequeño, pero puede mucho. Vean cómo una llama devora bosques. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha a toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Palabra de Dios. Entonces dice la palabra que el segundo error fue aflojaron las cuerdas de los timones. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que ellos comenzaron a decir maldiciones. Porque cuando uno está desesperado, cuando uno se está hundiendo, cuando uno tiene el agua al cuello, hermano, cuando uno tiene miedo, comienza a decir solo cosas negativas. Yo siento como que Dios a mí no me oye. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Hermano, Dios está permitiendo esto con propósitos de bien. Porque Dios es un Dios de propósitos. Entienda eso. Esto no lo agarró desprevenido a Dios. Esto obedece a un plan de Dios.
Y Dios es un Dios de propósitos. Es importante que usted entienda eso. ¿Para qué? Para que no empiece a hablar tontería. ¿Sabe usted que a veces nosotros andamos hablando cosas que no deberíamos hacer? Nos atamos con los dichos de nuestra boca. Lo que el hombre dice, eso recibe. Diga eso, eso me gustó. Lo que uno dice, eso recibe. Tenga mucho cuidado cómo usted habla, ¿eh? Mire lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 27. Ante todo, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Otras traducciones dicen, porque en él está la fuente de la vida. Rechaza cualquier lenguaje negativo. Otras Biblias traducen lenguaje perverso. Abstente de cualquier mentira. Que tus ojos miren de frente, que tu mirada sea franca. Tantea primero el suelo bajo tus pies para que tu andar sea seguro. No te vuelvas a la derecha ni a izquierda, sino que aléjate del mal. Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 27. Dice el Señor, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Ten cuidado con el corazón. Ten cuidado lo que guardas. Ten cuidado lo que hablas. Porque lo que tú dices va a suceder. Hermano, esto es bien importante. El enemigo quiere que tú comiences a confesar derrota. El enemigo quiere que tú comiences a decir cosas que no tienes que decir. Ten mucho cuidado cómo hablas. Habla bendición, habla palabra de Dios, habla palabra de fe. Estos cometieron el error, soltaron el ancla, soltaron los timones, dejaron rienda suelta a los timones y fueron llevados a donde no tenían que llegar. Se establecieron en la orilla. En la orilla habían rocas, se destruyeron, hermano. Cuidado cómo hablas a tu esposa, a tu esposo. Cuidado cómo hablas a tu hijo. Mire cuántas veces vos y tu marido, ¡ay, está ese hombre! Bueno para nada. Y tu mujer, ¡ahí está esa mujer que no sirve para nada! Solo problemas. Así nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca. Mejor bendiga, diga palabra de bendición. Diga, vamos a salir adelante. De esto, Dios va a sacar buenas cosas. A mí siempre cuando me preguntan, Amílcar, ¿cómo estás? Yo digo, excelente y mejorando. ¿Y cómo ves las cosas? Mira, el Señor está en control y Dios va a hacer cosas grandes. Así que tenga mucho cuidado. Quítese la palabra negativa. Quítese la palabra de maldición, hermano. Y tercera cosa, un naufragio es que después que comienza a hablar mal, tú mismo empiezas a percibir una realidad distorsionada. Y dice, fueron arrastrados hacia la playa, versículo 40. Ese fue el peor error que podían haber cometido, hermanos. Ellos no tenían que ir a la playa, porque en la playa habían rocas y en la playa encallaron. Es bien importante, hermanos, bien importante. En la playa se quedaron quietos. También dice más adelante, y llegaron a dos aguas. Las dos aguas, en la Biblia se habla de doble ánimo. La carta a Santiago dice que el que le falte sabiduría, que lo pida a Dios, porque Dios le va a dar sin que le echarle en cara nada, pero que lo pida con fe, porque el que duda es como aquel hombre que es como las olas del mar, que ningún hombre espere nada de Dios si es de doble ánimo. Si duda, no dude, hermano. Lo que Dios le prometió, se lo va a cumplir. No dudemos de la promesa del Señor. Por eso aprendamos las promesas de Dios en la Biblia. Eso es fe, eso genera fe. No, Dios no quiere que usted naufrague. Ninguna tormenta Dios la permite con el propósito de que la gente se hunda. Todo problema, ¿sabe para qué es? Para que nos levantemos y para que veamos milagros. Recuerde que así como es de grande el problema, así de grande el milagro que Dios va a hacer con usted. Hoy estamos en tiempos privilegiados, tiempos de milagros.
Yo le voy a invitar a que allí donde está, usted se levante y vamos a orar. Levantemos oración, levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestro corazón. A ver, diga, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en este tiempo tú nos estás hablando y hablando al corazón. Nos hablas con lazos de amor y de ternura, nos atraes hacia ti. Yo te pido, Señor, que me perdones porque a veces yo he cometido esos errores. He soltado la esperanza, he hablado negativamente, he amargado, he zarandeado más. En vez de ayudar para que se resuelvan los problemas, yo soy parte de las tormentas que se han levantado. Señor, ayúdame a cambiar, a ser diferente. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a hablar de manera diferente. Señor, cambia mi lamento en baile, mi tristeza en alegría. Lléname tú, por favor. Yo te pido, Señor, yo te pido, por favor, que en este encuentro que tenemos contigo, tú lo aproveches para tocar mi corazón. Arranca este corazón de piedra que tengo y dame un nuevo corazón. Dame una nueva esperanza, una nueva vida. Dame, Señor, tu mano y sácame adelante. Señor Jesús, yo te abro de par en par las puertas de mi alma. Repita esa oración, hermano. Dígale, Señor Jesús, yo te abro de par en par las puertas de mi alma. Entra en mi corazón. Yo te doy permiso. Tócame. Ayúdame. Necesito, Señor, que tú tomes el control de mi vida. Yo acepto tu amor. Yo acepto tu ayuda. Yo acepto el sacrificio que un día hiciste en la cruz del Calvario por amor de mi amor. Te acepto a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Una vez más, yo quiero volver a ti. Y te pido, por favor, que me salves. Sálvame, Señor. El mundo te necesita. El mundo tiene mucho miedo. La gente se está muriendo en las calles y tiene temor. Sálvanos, Jesús. Ayúdanos. Queremos celebrar tu victoria. Tú has vencido a la muerte en la cruz del Calvario. En ella me has dado vida eterna. Tú me has salvado de las bocas del infierno. No permitas que me vaya al infierno. Sálvame, Señor. El día que yo me muera, mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Escribe mi nombre en el libro de la vida, por favor, y quédate con nosotros. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, intercede siempre por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Levanta tu voz a Dios y dale gracias a Él por su Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor.